RPP al ex canciller Alan Wagner, que ha sido efectivamente canciller en 3 oportunidades diferentes desde el año 85, de manera que sin duda es una de las personas con más experiencia en lo que es la política exterior peruana. Señor Wagner, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Mucho gusto estar con ustedes. Usted ha concedido una entrevista al diario El Comercio el día de hoy, que ha sido publicada bajo el título de "El presidente debe ser cuidadoso de no erosionar la política exterior peruana". Quisiéramos que nos explique, por favor, cuál ha sido la postura constante del Perú sobre la mediterraneidad boliviana y en qué medida lo que declaró a CNN el presidente Castillo puede erosionarla o generar brechas de confusión y de problemas. Bien, la política exterior peruana en relación con el tema concreto de la mediterraneidad de Bolivia ha sido de solidaridad. Y esa solidaridad se ha manifestado a través de diversas medidas de cooperación que el Perú ha brindado a Bolivia para el tránsito de personas y mercaderías a través del territorio peruano y para la utilización de los puertos del sur del Perú. Esto es muy antiguo y ha sido una política consistente y que incluso en tiempos más recientes fue complementada con medidas adicionales, como fue el caso de los acuerdos de Bolivia-Mar, ¿no?, que es una playa, ¿no?, hermosa, que se les brindó para que hicieran un desarrollo turístico, cosa que no ha ocurrido, pero además también, ¿no?, un terreno muy grande para que pudieran hacer lo que se denomina en comercio internacional tráfico de perfeccionamiento, es decir, acondicionamiento de mercadería, finalización de manufactura de ciertas cosas ligeras, etcétera. En fin, esa ha sido la política peruana permanente y todas estas facilidades se han dado naturalmente en el mejor espíritu de cooperación y sin desmedro en absoluto de la soberanía peruana. Esto es lo importante de remarcar. El Perú no tiene una responsabilidad sobre la situación mediterránea de Bolivia como resultado de la Guerra del Pacífico y por consiguiente el Perú no tiene ninguna responsabilidad, ¿no?, para encontrar una solución a ese problema. La posición del Perú es por consiguiente de solidaridad expresada a través de cooperación. Ahora, las palabras del presidente en la entrevista que conocemos, ¿no?, erosionan esa política, que además ha sido claramente expuesta en el comunicado que emitió la Cancillería, ¿no? Erosionan en la medida en que él señala, ¿no?, concretamente la posibilidad de hacer una consulta al pueblo, ¿no?, para posibilitar una salida al mar de Bolivia. Esto, dicho de esa manera, realmente genera una gran preocupación, ¿no?, y definitivamente, ¿no?, digamos, de alguna manera va en contra de lo que está establecido desde hace muchos años y con mucha coherencia por la política exterior del Perú. Carlos. Sí, señor Wagner, el presidente Pedro Castillo ha publicado un tuit, ¿no?, en sus redes sociales conmemorando los 8 años del fallo histórico de La Haya que fijó nuestra frontera marítima con Chile, ¿no? Dice más o menos así: esta victoria jurídica es una forma de reivindicar el respeto y defensa de nuestra soberanía nacional en todo el territorio peruano. ¿Es satisfactoria esta aclaración? No, porque eso se refiere precisamente a lo que usted ha señalado, que es el 8º aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo marítimo, el diferendo limítrofe entre Perú y Chile, que, como sabemos, concluyó con un fallo que no fue favorable. Aquí lo que yo pienso que es muy importante, por la gravedad que tienen los hechos. Este es un tema que es grave, es un tema importante y es un tema central de nuestra política exterior. Todo aquello que tiene que ver con nuestros países vecinos, más aún en las circunstancias que se han desarrollado en las relaciones del Perú con Bolivia y con Chile, ¿no? Eso tiene realmente una delicadeza muy grande en términos de política exterior.
Y lo que pienso yo, y que creo que en general es el sentir, es que el presidente debe aclarar precisamente lo que él manifestó. Si como candidato en algún foro tuvo alguna expresión, bueno, eso lo hizo como candidato, pero ¿qué cosa es lo que él piensa como presidente? Y lo que hemos escuchado es muy preocupante, y eso es lo que el presidente tiene que aclarar, ¿no? Y no basta hacer permanentes referencias al pueblo, ¿no? El pueblo somos todos, ¿no? De manera pues que además señalar de que haría una consulta al pueblo sobre la materia, ¿no?, es inconstitucional. O sea que lo que ha dicho el presidente tiene una serie de aristas que deben ser resueltas por el propio presidente, ¿no?, y asegurar que ese tema que él ha mencionado no está en su agenda. Y digo su agenda porque no conocemos claramente cuál es la agenda del presidente, ¿no? Y esto lo digo con toda sinceridad, ¿no?, y con toda cordialidad además, ¿no? Nosotros conocemos muy bien al señor Cerrón, ¿no? Lo conocemos porque el señor Cerrón no ha escatimado oportunidad para decir qué cosa es lo que piensa, ¿no? Es más, él ha escrito el ideario de su partido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no estamos muy seguros de qué piensa el presidente Castillo. En definitiva, ¿quién es el presidente Castillo, ¿no? Y yo creo que por eso es que la entrevista que he dado concluyo señalando de que ese es el punto, a preguntárseme sobre el balance de los 6 años del gobierno, digo que ese es el punto más importante, y es que es necesario que el presidente aclare, ¿no?, su pensamiento sobre los temas fundamentales del país, ¿no?, y en lo que se refiere a la Mediterránea de Bolivia, asegure de que ese tema no se encuentra en la agenda en términos de una posible salida al mar a través del Perú, concesión de soberanía, ¿no?, sino como ha venido siendo a través de cooperación. En todo caso, usted recuerda en la entrevista en El Comercio que el artículo 54 de la Constitución proscribe explícitamente toda cesión del territorio del Estado que es inalienable e inviolable. Y hay otro artículo, me parece que es el 34, que prohíbe hacer referendos sobre tratados internacionales. Y el estatus de nuestra relación con Bolivia es fruto de un tratado internacional. Exactamente, o sea, por eso es que es un absurdo lo que el presidente ha dicho, ¿no? Con todo respeto, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza, porque no tiene ninguna viabilidad desde el punto de vista constitucional, ¿no? Y más bien, si se pretendiera seguir ese camino, habría una violación de la Constitución, ¿no? Y bueno, como digo, y por otro lado, hay que reconocer que cuál es el principal deber del jefe del Estado es velar por la soberanía y la integridad territorial del país, ¿no? No puede, sí, realmente hemos sido sorprendidos por estas declaraciones del presidente Castillo, y es muy importante para el bien del país y para el bien de su propio gobierno que él aclare con toda precisión que ese tema, ¿no?, tal como fue manifestado por él, no se encuentra en la agenda. Permítame, por favor, si es que quiere acompañarnos unos instantes para escuchar la pausa de la media hora, y cuando regresemos, que nos explique otro punto que desarrolla también en la entrevista publicada hoy por El Comercio, que tiene que ver con lo declarado sobre Venezuela y las relaciones de nuestro país con países como Nicaragua y Cuba. Yo le rogaría, por favor, que nos conteste sobre ese tema después de unos instantes. Con el ex canciller y ex agente del Perú ante el Tribunal de la Haya, Alan Wagner, a quien formulamos la pregunta relativa a lo que el presidente dijo sobre otros países, en particular Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y usted afirma en la entrevista publicada hoy en El Comercio que no parece haber integrado a su concepción de Estado y de política exterior la democracia y los derechos humanos. Así es, y eso en relación con la decisión tomada de elevar nuevamente el nivel de las relaciones con Venezuela al nivel de embajadores.
esas relaciones se habían quedado a nivel de relaciones consulares, ¿no? Pero se ha tomado esta decisión. Yo quisiera previamente aclarar un tema que es importante, que en las relaciones internacionales existe lo que se denomina la doctrina Estrada, que es la doctrina que el Perú y la gran mayoría de países sigue, y es que se reconocen estados, no se reconocen gobiernos, ¿no? A diferencia de la llamada doctrina Betancourt, que planteó el reconocimiento de gobiernos, pero esto por una circunstancia muy especial que en ese momento atravesaba Venezuela. Entonces, dicho esto, lo que se reconoce son estados. El Perú, obviamente, ha reconocido al Estado venezolano y, por consiguiente, la acreditación de un embajador no significa el reconocimiento del gobierno en particular. Se acredita ante el Estado. Ahora, el hecho de haber elevado nuevamente el nivel de nuestra representación al nivel de embajador, bueno, luego del fiasco que hubo, ¿no?, que todos recordamos, ahora se ha acreditado a un embajador de carrera. Lo que yo me pregunto es en qué contexto es que se toma esa decisión de política exterior, ¿no? Es decir, el Perú desde el Grupo de Lima, ¿no?, junto con los países que lo conforman, más los que forman parte del Grupo Internacional de Contacto, hemos tenido como objetivo todos estos años el que los venezolanos puedan encontrar términos... Sí, canciller Alan Wagner, por favor, le voy a interrumpir un minuto porque tenemos una comunicación muy importante. Estamos con una noticia de último minuto. Tenemos la decisión del juez respecto al impedimento de salida de los funcionarios de Repsol. Ada Ramos, muy buenos días, adelante. Gracias, buenos días, directo en directo. Así es, los 4 representantes de la refinería La Pampilla de la empresa Repsol no podrán salir del país por 18 meses, luego que el juez penal de Ventanilla, Romualdo Aguedo, dicte fundado este pedido de impedimento de salida que impuso el Ministerio Público. Escuchemos lo que fue este fallo. Frente a los hechos graves que se vienen denunciando, es decir, el derecho de la colectividad debe primar sobre el derecho personal de los investigados. Por los fundamentos expuestos, este juzgado de investigación preparatoria transitoria de la Corte Superior de Justicia de Pontepiedra Ventanilla ha resuelto lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses contra los siguientes investigados, quienes se encuentran identificados con sus generales de ley. La medida alcanza al gerente general de la empresa de la refinería La Pampilla, Jaime Fernández Cuesta, al jefe del terminal marítimo número 2 de la refinería, Renzo Alejandro Tejada, a la gerenta de calidad del medio ambiente, Gisela Cecilia Posada, y al gerente de producción, José Gregorio Reyes Ruiz. Tras la lectura de este fallo de la resolución, los investigados y los representantes de los investigados han aceptado la medida y no se ha anunciado ningún tipo de apelación al respecto. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, gracias Ada por la información. Impedimento de salida entonces de 18 meses para los 4 representantes de la empresa de Repsol. Canciller Alan Wagner, para que concluya por favor la idea que nos estaba respondiendo frente a la interrogante de Fernando. Cómo no, no se preocupe, esa es la agilidad de la información periodística. Mire, pues lo que estaba señalando es que al haber decidido el Perú elevar su representación al nivel de embajador, se supone que eso es parte de un proyecto político que el Perú tiene, no en relación con la función que va a cumplir este embajador en Venezuela. Hay muchos países de América Latina y de Europa que tienen embajadores acreditados ahí. Ese no es el tema. El tema es que hemos venido trabajando para que los venezolanos, como decía, encuentren el camino para convocar unas elecciones que sean libres, democráticas y bajo supervisión internacional, para que puedan recuperar su democracia, que está gravemente vulnerada, como sabemos, por el régimen de Maduro,
Además, régimen que los países del Grupo de Lima hemos calificado como un régimen ilegítimo, ¿no? Bueno, la misión que va a cumplir este embajador que el Perú está acreditando va a estar enmarcada en ese propósito. ¿Cuáles son las instrucciones que ha recibido? Sería muy importante que eso se explicite para que no se interprete, como podría ser el caso, de que el Perú lo que está haciendo es una aproximación al régimen de Maduro, ¿no? Que eso sería otra cosa y que naturalmente iría en contra de lo que hasta el momento ha venido siendo la política del Perú en relación con el drama que está sufriendo Venezuela, ¿no? Que se expresa además en el 1.200.000 venezolanos que tenemos en el país. Muchas gracias, embajador Alan Wagner, por sus explicaciones, tanto sobre las afirmaciones del jefe de Estado a propósito de la Mediterránea de Bolivia, como sobre nuestras relaciones con Venezuela. Que tengan muy buenos días y gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, embajador Alan Wagner.